Un cordial saludo, familia con fraternidad de Cabañitas. Continuando con estas meditaciones del libro de Proverbios capítulo 10, los invito a que leamos los versículos del 13 al 17. Y leyendo este texto, los invito a que meditemos en un aspecto práctico de nuestro andar y de nuestro caminar. Dice la palabra de Dios: en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. 14. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. 15. La fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza. El salario del justo es vida, la ganancia del impío castigo. 17. Por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas al que abandona la reprensión se extravía. Vamos a continuar con estos contrastes en el día de hoy, referidos a un aspecto de nuestro diario caminar. Recuerdo mucho la frase de mi abuelita que me decía, mi abuelita Elisa, que ya lamentablemente no está con nosotros, me decía: mijito, estudie porque eso es lo único que le queda en la vida. Y me hacen acordar mucho estos proverbios que son consejos de un padre para su hijo, como cuando mi abuelita me decía: mijito, estudie que eso es lo único que a uno le queda en la vida. El verso 13 dice: en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Aquí claramente hay un contraste que nos muestra que ese falto de entendimiento va a recibir castigo, va a recibir vara, va a recibir correazos. Pero ¿por qué va a recibir correazos? ¿Por qué va a recibir reprensiones? ¿Por qué va a recibir vara? El falto de entendimiento. Porque seguramente en su diario caminar va a cometer errores, va a cometer imprudencias, la va a embarrar. Claro, esto es un proverbio de sabiduría, esto es un consejo de un papá que le dice a su hijo: hombre, si usted no estudia, si usted no se prepara, si usted no adquiere conocimientos, si usted no tiene las competencias, las capacidades para enfrentarse a este mundo, seguramente en algún momento le va a costar y va a recibir castigo. Aquí en la figura del papá con su hijo del correazo, pero que simbólicamente representa en ese diario andar esas consecuencias de la falla propia de nuestros errores. Pero el versículo 3 empieza diciendo: los labios del entendido, en ellos se halla sabiduría. Una persona que se ha preparado, una persona que estudia, una persona que entiende el contexto donde vive, que conoce la historia, que conoce los fundamentos y sobre todo que conoce la palabra de Dios, cuando hable se va a notar su sabiduría. Cuando hable, cuando aconseje, cuando se exprese, se va a evidenciar su sabiduría. El verso 14 dice: los sabios atesoran conocimiento. Hay gente que se dedicó a ahorrar dinero, hay gente que se dedicó a cuidar su cuerpo, a hacer ejercicio, a sacar músculos. El verso 14, en palabras de su padre para su hijo: y yo quisiera esta noche o este día decirle a mis hijos, Samuel David, José Miguel, y a todos sus amigos y a los compañeros de la iglesia y a los jóvenes: hombre, preocúpense por atesorar conocimiento, estudien, lean, prepárense, conozcan el mundo donde viven, para que ustedes tengan esa sabiduría. Los sabios atesoran conocimiento, no desperdician el tiempo, no desperdician momentos útiles para leer, no desperdician momentos útiles para entrenar, no desperdician momentos útiles para estudiar. Dice el proverbio: los sabios guardan, atesoran, protegen, se esfuerzan para guardar conocimiento. Y el contraste: pero la boca del necio es ruina cercana. Recuerden que en el versículo anterior estábamos hablando de lo que hay en los labios del entendido. Se encuentra sabiduría. Escuchar a una persona sabia es muy bonito. Una persona que tiene la experiencia de los años, la experiencia del conocimiento, el conocimiento de la historia. Uno sentarse a conversar con una persona de estas características es un deleite, es una delicia, porque uno siente que se edifica cuando entabla una conversación con una persona de estas características. Pero opuesto a esto, el contraste es uno ponerse a conversar con una persona que no tiene contexto, que no tiene sabiduría, que no tiene experiencia. ¿Qué dice el proverbio? Que en sus labios hay ruina cercana. Seguramente labios imprudentes, labios que atacan, labios que se sienten con un riesgo de decir cosas que lo van a poner en condiciones no favorables. Verso 15. La fortuna del rico es su fortaleza. La ruina de los pobres es su pobreza. Lamentablemente, en el contexto social que vivimos, esto todavía está vigente.
todavía muchos de nosotros creemos que la fortaleza, que la seguridad está en tener dinero. Y si nuestro bolsillo está lleno, si nuestra cuenta bancaria está llena, si tenemos propiedades, creemos que estamos bien y que somos exitosos. Incluso atribuimos las bendiciones espirituales a la cantidad de recursos económicos que tenemos. Para el rico la fortaleza es su riqueza, pero lo opuesto para los pobres, su pobreza es su ruina. La ruina de los pobres es su pobreza. Creemos, lamentablemente, en el contexto occidental, en el contexto que vivimos de nuestra sociedad, que los recursos económicos están asociados al éxito o a la seguridad. Pero eso no necesariamente es así. Podemos ser felices, podemos tener gozo, aunque tengamos escasez. Y viceversa, podemos estar deprimidos, decepcionados, vacíos, aunque tengamos dinero. Pero bueno, eso es una concepción de madurez mucho más espiritual que lo que tradicionalmente entendemos. Y acá el proverbista, este padre a su hijo le dice, hombre, el rico cree que su fortaleza está en la riqueza y el pobre que su ruina está en la pobreza. Pero continúa diciendo, el salario del justo es vida. El hombre justo, el ser humano justo, disfruta la vida. La paga de un hombre justo es poder vivir, pero tener un futuro y una esperanza. No existir, no simplemente estar acá deambulando en esta tierra sin propósito, sin motivación, sin visión. No, es vivir, vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir en comunión con Dios. Vivir, del verbo que implica tener vida, ser parte de esta creación, estar en comunión con nuestro Padre, no simplemente existir. Y ahí hay una gran diferencia. Y el salario del justo es la verdadera vida. Sin embargo, el contraste dice que la ganancia del impío es castigo. Una persona malvada, una persona injusta, una persona deshonesta, va a recibir una gran recompensa, castigo, vara y corrección, las consecuencias de la vida. Y si no la recibe acá, serán consecuencias en la eternidad. Y para terminar esta reflexión de hoy, dice el verso 17, por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas al que abandona la reprensión se extravía. Ese camino de vida, de verdadera vida, ese camino, esa senda de comunión, de vivir bien, de estar tranquilo, de tener paz, de disfrutar del fruto del Espíritu Santo, la senda de la vida, la recibe como retribución, como pago a aquel que guarda la instrucción. El que escucha, el que sigue consejos, el que busca la sabiduría, el que busca a Dios, el que estudia, el que se prepara, el que atiende las instrucciones, caminará por la senda de la vida. Disfrutará la verdadera vida. Pero el que abandona la reprensión, el que no se deja instruir, el que no se prepara, el que no estudia, el que no atiende los consejos, se pierde. Se pierde en su camino, pero se pierde en la eternidad. Estos maravillosos proverbios, muy prácticos el día de hoy, nos invitan a estudiar, a escuchar, a seguir la instrucción, a no confiar en las cosas materiales, a disfrutar la vida. Acá hay una invitación, jóvenes, adolescentes, niños, adultos, leamos, estudiemos, preparémonos, profundicemos, indaguemos, disfrutemos esta maravillosa vida. No seamos personas vacías. Hoy la sociedad nos lleva a textos corticos, a literatura cortica, mucha información, hiperinformados estamos, mucha información, pero parecemos un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Sabemos de todo, pero no sabemos de nada. Volvámonos los mejores en algo. Qué bonito es cuando hay una persona sabia, entendida, con conocimiento, socialmente y espiritualmente. Podemos ser más útiles para la obra del Señor. Acá está la invitación. Dios los bendiga, amados hermanos. Yo creo que hay un llamado especial hoy para los jóvenes, a que no les dé pereza estudiar, a que no les dé pereza leer, a que no les dé pereza prepararse y volverse los mejores en algo. No para engordar su ego, pero sí para ser útiles para Dios. Dios los bendiga. Un cordial saludo a todos, familia Confraternidad.